Buen día, mi nombre es Erika Flor Turpino Fuente y el día de hoy les voy a hablar sobre el método estadístico. Introducción. El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. En este presente trabajo se explicarán en qué consiste el método estadístico y cuáles son sus etapas. El método estadístico. El método estadístico es un conjunto de procedimientos y normas de trabajo ordenada en forma lógica a través del cual se aplica la teoría estadística. El método estadístico es inductivo, ya que sus generalizaciones provienen de la observación de individuos. El propósito del análisis estadístico es describir el comportamiento de un conjunto de datos y no la descripción de un individuo en particular. El método estadístico tiene como propósito estudiar los fenómenos y medirlos para describirlos, compararlos y para conocer su probabilidad de ocurrencia. Para lograrlo, el método estadístico consta de etapas y subetapas que deben seguirse sucesivamente. Etapas del método estadístico. El método estadístico tiene 3 etapas: la planificación, la ejecución y la evaluación. La planificación consiste en pensar anticipadamente qué es lo que se desea conocer. Se determinan los objetivos, se decide qué pasos se darán para llegar a tal conocimiento. Ejecución. Comprende la producción de los datos, su análisis e interpretación para comunicar finalmente las conclusiones. Evaluación. En esta etapa se compara lo planteado con lo realizado. Cada etapa se puede subdividir en otras que no necesariamente se cumplen en toda investigación o trabajo, y cuyo orden tampoco es estricto. Ahora vamos a analizar cada una de estas etapas. La primera etapa, que es la etapa de planificación, está compuesta por 10 subetapas. Primero, definir los objetivos, o sea, enunciar con claridad a qué se quiere llegar con el estudio propuesto. Los objetivos se refieren a la descripción de un fenómeno, de su intensidad, variabilidad y sus posibles causas, consecuencias y relaciones. Por ejemplo, se desea relacionar el hábito de fumar de la madre y la cantidad de cigarrillos consumidos con el peso del recién nacido. Segundo, delimitar la población a estudiar. La población es el conjunto de personas, objetos, animales, etc., que presenten alguna característica o propiedad que nos interesa observar, medir, conocer y a las cuales se le aplicarán las conclusiones de la investigación. Nuestro universo puede ser finito cuando el tamaño es limitado o puede ser infinito cuando el tamaño es ilimitado. En este caso, la población es muy grande. Determinación de la propiedad a medir, variable, y la unidad de medida. Para conocer la intensidad de un fenómeno es indispensable cuantificar su magnitud. Para ello debemos identificar la propiedad de medir, que es la variable, y elegir la unidad de medida. Por ejemplo, si nuestra variable es el peso, la unidad de medida serían los kilogramos, y si nuestra variable es la talla, la unidad de medida serían los centímetros. Cuarto, elección del diseño de investigación. El diseño de investigación puede ser descriptivo o analítico. Descriptivo tiene como objetivo describir el fenómeno y solo requiere un grupo de unidad de observación. Analítico tiene como objetivo la comparación del comportamiento de 2 o más grupos respecto a un fenómeno o establecer asociaciones entre características observadas en un mismo individuo. Por ejemplo, si queremos investigar la relación entre el hábito de fumar de embarazadas y el peso del niño al nacer, obviamente debemos estudiar 2 grupos de embarazadas. El grupo de embarazadas que tienen el hábito de fumar y el grupo de embarazadas que no tienen el hábito de fumar. Quinto, determinación de la información a recoger. Para cumplir con los objetivos establecidos es indispensable recoger datos que informen sobre las características en estudio. Estos deben reunir ciertos requisitos con el fin de evitar un gasto inútil de recursos. Por ello, solo deben recogerse datos que sean útiles al propósito de la investigación, es decir, que sean indispensables para ello y no los que casualmente puedan servir, como suele suceder.
Se debe tratar de reunir los datos estrictamente necesarios, pertinentes a la investigación. Datos que sean fáciles de obtener, puesto que existen algunos que a pesar de ser útiles son difíciles de encontrar o obtener. Que sean susceptibles a ser medidos, puesto que uno de los propósitos de un estudio científico es medir objetivamente los fenómenos. Que los datos sean en lo posible exactos, sin errores, puesto que los errores de información conducen a errores de conclusiones. Por ejemplo, la declaración de la edad o la declaración de los ingresos económicos, etc. Datos que sean actuales a la investigación, es decir, datos que informan sobre hechos ocurridos en forma próxima al inicio de la investigación. Y por último, datos que sean perfectamente definidos. Sexto, fuentes de información. En general, al investigador se le presentan dos alternativas para obtener los datos necesarios. Puede utilizar datos recogidos previamente, estos son fuentes externas, o recolectar sus propios datos, esto es generación de datos propios. Fuentes externas son datos disponibles y los que normalmente son publicados por los organismos encargados, como publicaciones de las direcciones de estadísticas y censos, censos de población, registros vitales como nacimientos, defunciones, matrimonios, notificaciones de enfermedades transmisibles, anuncios demográficos e informes epidemiológicos, publicaciones de datos de producciones hospitalarias, entre otros. Los que están recogidos pero no elaborados ni publicados. Aquí tenemos estadísticas hospitalarias, estadísticas de consultorios externos, contenidos de historias clínicas, etc. Ventajas de utilizar datos disponibles es que se ahorra tiempo, trabajo, recursos, pues basta con encontrar las fuentes que contienen los datos. Las desventajas de la utilización de estos datos es que es difícil de conocer la calidad de la información, su veracidad o exactitud, y pueden ser datos muy antiguos. Generación de datos propios. Son datos no disponibles y consiste en recolectar nuestros propios datos. Las ventajas es que se recogen solo los datos útiles y necesarios. Se conoce su exactitud y veracidad. Son oportunos y actuales en la medida que lo requiera la investigación. Y sus desventajas es que significan un mayor gasto de recursos, de tiempo, de dinero, de trabajo, y generalmente se requiere un formulario especialmente diseñado para recogerlo. Séptimo, método de recolección de los datos. Si los datos necesarios no están recogidos, tenemos que decidir qué sistema o método nos permitirá su obtención. Vale decir, nos vemos en la necesidad de especificar si hacemos una encuesta, establecemos contacto con algún registro de hechos o registro de datos, etc. Construcción del formulario. Cuando tenemos que recoger datos, nos vemos en la necesidad de anotar en algún documento de manera que ellos sean uniformes para todos los recolectores de información y no nos dificulte la elaboración. Por lo tanto, es indispensable construir un formulario. Junto al diagrama del formulario deberán incluirse las instrucciones para su llenado, para su manejo y su archivo. En el diseño del formulario se tendrán en cuenta dos aspectos muy importantes, como son los contenidos y formas. Los contenidos deben tener títulos, que deben colocarse en un lugar visible y especificar con claridad el punto que se está tratando. Además, debe indicar la institución que los recoge y la fecha a la que corresponden los datos. Datos que se piden. En primer lugar, se solicitan datos de información, como número de orden del formulario, número de historia clínica, edad, sexo. También se deberán registrar la fecha en que se inicia el formulario y cualquier otro dato que el investigador considere necesario. Los datos a recoger deben cumplir ciertos requisitos. Deben ser útiles, deben ser mínimos y redactados con claridad.
Las preguntas no deben dar lugar a dudas sobre lo que se pregunta. En lo posible, las respuestas deben ser cortas, con un sí o con un no. Se recomienda también tratar de colocar todas las posibilidades de respuestas en el caso de que ellas sean posibles. De esta manera se evitan las respuestas abiertas que son muy difíciles de elaborar, y al que llene el formulario le basta con marcar lo que corresponda. En el caso que queden posibilidades, basta con colocar un rubro que diga otras, lo que también es indispensable, porque si la persona no encuentra alternativa puede dejar sin marcar, lo que lleva a errores de interpretación. Por ello es conveniente, antes de armar el formulario, hacer una lista con todos los datos que serán necesarios recoger para realizar el estudio, es decir, establecer con claridad las variables que van a ser analizadas. Instrucciones. Pueden estar anotadas en el mismo formulario o repartirlas en un folleto o manual entre las personas que van a llevar a cabo el registro. En todos los casos deben ser comprensibles y concisas. Ahora pasamos a las formas. Tamaño, según su uso, lugar de archivo y normas existentes. Material y color, según su uso y urgencias de ubicarlo. Calidad del papel, que sean resistentes al manejo. Tipos de impresión, para obtener con claridad, una claridad deseada. Y diagramación de las preguntas. 9. Hacer un plan de presentación de la información. De acuerdo al tipo de información a recoger, se planeará la forma de presentación de los datos a través de los cuadros, tablas y gráficos. También se debe especificar los métodos de análisis estadísticos con los que se evaluarán los resultados, dependiendo de los objetivos, del diseño y del tipo de información. 10. Determinación de recursos. Al hablar de recursos nos estamos refiriendo a los medios materiales como papel, movilización, instrumental adecuado, local, tiempo destinado a cada paso y los medios humanos. Generalmente al investigador se le presentan dos caminos a seguir. Primero, debe planear la investigación adaptada a la cantidad de recursos que se consiguen. Y la otra posibilidad es determinar los recursos que se necesitará a medida que se van cumpliendo las etapas de planificación. La segunda etapa es la etapa de ejecución, que tiene dos subetapas. Primero, la recolección de datos. El primer paso consiste en recoger los datos necesarios por medio del sistema que se eligió por ser el más adecuado, tratando de cumplir íntegramente con los aspectos más importantes y de no cometer errores. Segundo, procesamiento de los datos. La recolección de los datos está seguida por una etapa de elaboración con fines de análisis, y esta comprende la construcción de una base de datos electrónico. Consiste en la reducción de un amplio conjunto de observaciones en agrupamientos de fácil manejo. Actualmente, las clasificaciones se realizan informáticamente a través del uso de un software adecuado. Presentación de tablas y gráficos. Los datos clasificados y revisados están en condiciones de ser presentados en tablas y gráficos que permiten apreciarlos con mayor claridad. Las tablas o cuadros muestran en forma ordenada distintas partes de la clasificación. Los gráficos visualizan los datos de las tablas, construyendo los mismos de acuerdo al análisis que se quiere realizar de los datos. Cálculo de medidas de resumen. La información clasificada y ordenada en tablas y gráficos pueden ser sometidas a algunos cálculos que permitan obtener cifras que sintetizan los principales aspectos, facilitando así la rápida descripción y comparación de los datos. Análisis inferencial. Se realizan los análisis inferenciales necesarios de acuerdo al diseño de la investigación. Tercera etapa, la etapa de evaluación. En esta etapa se compara lo realizado con lo planificado. Conclusiones.
El método estadístico evita andar por válidas afirmaciones e ideas infundadas. Permite argumentar decisiones encaminadas a conseguir mejoras basadas en evidencias y datos objetivos, y favorece un método de trabajo sistemático. Gracias, eso es todo.